Padre amado, te damos gracias por reunirnos, por congregarnos. Te damos gracias, Padre, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por ese amor infinito demostrado, por habernos dado vida y esa vida en abundancia. Padre, te rogamos ahora en este momento que nos socorras por medio de tu palabra, que socorras a los que oyen y que socorras al que habla. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú seas hablándole a tu pueblo. En el nombre precioso de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por esta nueva mañana, que podemos estar reunidos, que podemos estar juntos. Cuando venía en el auto, por lo menos a veces cuando me ha tocado compartir en otras ocasiones, siempre converso con el Señor y le digo: Señor, ¿cómo parto? ¿Cómo comienzo? Más allá de que hay una palabra estructurada, es el cómo comenzar. Y mientras decía eso, me acordaba de cuando era joven. Sí, ya tengo 43, yo todavía me siento joven, ¿ya? Pero más allá de eso, me acordaba cuando era joven, 15 años, 16 años. De hecho, 14 años. Y puedo ver que hoy, a mis 43 años, el Señor sigue siendo fiel. La mano del Señor no se ha apartado de mí, no se ha apartado de mi vida. Puedo ver que a pesar de mí, de mis deficiencias, de mis caídas, de mis errores, Él permanece fiel. Qué precioso nuestro Señor, hermano. Qué hermoso nuestro Señor. Y no solo eso, sino que también podía ver a mis pares, y cuando digo a mis pares, a mis hermanos. Por ejemplo, me acordaba de Eleazar. El otro día conversaba con él y le decía: hermano, lo siento por el compartir que se generó el día viernes, cuando hablábamos de Jonathan y David. Y yo le decía a mi hermano, hermano, lo siento, me vaya a tener mucho tiempo más al lado tuyo. Pero recuerdo que desde pequeño estamos juntos. De hecho, hoy estamos trabajando juntos. Y creo que eso solamente lo permite el Señor. Y no solamente Eleazar, me acuerdo de Cristian, de Pedro. A Pedro lo conozco un poco más adelante, pero de Pedro cuando en algún momento quizás nos encontramos en algún retiro. Y así muchos de los que estamos acá presentes. Pero insisto, podemos ver la fidelidad del Señor. Creo que el Señor ya nos ha estado hablando durante toda la reunión. Creo que el Señor ya ha dirigido por medio de su espíritu la alabanza. Y de hecho tiene mucho que ver con lo que quiero compartir hoy día. Y lo que quiero compartir hoy día corresponde a los enemigos del creyente, o a las batallas que el creyente tiene. Así que le ruego al Señor que nos socorra en esto. Y para eso, bueno, quiero poner como base los versículos que ya hemos visto. Hemos estado viendo esta última semana, estos últimos meses, diría ya. Estamos en Colosenses 1, 26 al 27. Y esto más bien quiero tomarlo como introducción. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Luego el versículo siguiente dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hemos conversado mucho sobre eso, hermanos han compartido ya sobre esto, pero creo que no está de más de volver a decirlo. Empieza con un misterio. Cuando cualquier cosa coloquial de afuera o de lo que sea, incluso secular, me refiero al mundo como tal, se habla de un misterio, se habla de algo oculto, algo que ha estado como que no se ve, como que no está claro, es un misterio. Pero este no es solamente un misterio, sino que este es un misterio que había estado oculto. O sea, si llega a ser un misterio es aún más, porque es un misterio que había estado oculto. Pero dice que ahora ha sido revelado a sus santos. Y ya no quiero agregar más de lo que ya sabemos, que es ese misterio, es Cristo. ¿Cierto? Es Cristo, pero no solamente es Cristo, sino que es Cristo en nosotros. Bueno, acá dice Pablo en vosotros.
porque se refiere a la iglesia en Colosas. Pero en este caso es Cristo en nosotros. Y cuando veo esto, y cuando se habla de un misterio que había estado oculto, el Señor normalmente me lleva al principio. Y cuando llego al principio me refiero al principio, a Génesis, al libro de Génesis, cosa que no vamos a ir todavía. Pero me lleva al principio. Porque nosotros al revisar en Génesis, nosotros podemos ver que el Señor quería manifestarse, que el Señor tuvo una creación que fue el hombre, y que el Señor quería manifestarse esa creación. De hecho, en el Génesis nosotros podemos ver 2 árboles puntuales y una tercera clase de árbol, y ahí los vamos a ver ya prontamente. Por lo tanto, el Señor quería manifestarse en el árbol de la vida. Nosotros sabemos quién representa el árbol de la vida. El árbol de la vida representa al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese misterio Él quería manifestarlo desde antes, desde siempre quiso manifestarlo. Pero hoy, al presente día, ha sido manifestado a nosotros, a sus santos. Así que gloria al Señor por eso, porque nosotros hemos recibido ese misterio, porque somos privilegiados de recibir ese misterio. Es un misterio que había estado oculto y ha sido abierto para nosotros. Es Cristo, y no solamente Cristo, sino que Cristo en nosotros, viviendo, morando en el interior nuestro. Pero el versículo siguiente dice, Pablo dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa palabra que dice ahí, perfecto en Cristo Jesús, se refiere a hombres maduros, a fin de ser maduros en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de madurez, a veces cuando uno va creciendo, tiene que ir pasando por diferentes procesos, por diferentes situaciones. Y esas situaciones a veces no son de lo mejor ni de lo que uno quisiera, pero son necesarias para poder crecer y para poder madurar. Por lo tanto, lo que quiere el Señor es que seamos hombres perfectos. Ahora vámonos a Génesis, capítulo 1. Eso, como le digo, lo que estamos viendo, más que todo es como una introducción de lo que les comentaba que quería compartir hoy. Capítulo 1, versículo 8. Dice Génesis capítulo 1, versículo 8. Perdón, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén, hermanos, para los que no saben, significa delicia o deleite. Y si nosotros vemos, el Señor puso al hombre en Edén. El Señor puso al hombre para que se deleitase en Edén. El Señor puso al hombre para que tuviese un deleite en la creación que Él había hecho. Por otra parte, el hombre era deleite de Dios. No sé si me ven la figura. El Señor había puesto Edén para que sea deleite del hombre, pero el hombre era deleite para Dios. Él quería mostrar a su Hijo. Él quería revelar a su Hijo. Él quería tener una familia igual a su Hijo. Y dice, en el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Si se dan cuenta, acá hay una primera especie de árbol, que es todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Esa es la primera especie. Dice después, y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, en medio del huerto. Estaban los 2 árboles, esos 2 árboles estaban en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero por otra parte, estaban estos árboles deliciosos y buenos para comer. Quiero que de alguna otra forma podamos ver o separar estos 3 árboles. Los primeros árboles que dice que son deliciosos a la vista y buenos para comer, cuando veo esto, puedo ver en Mateo cuando dice que las aves del cielo no se preocupan qué van a comer, ni los lirios del campo se preocupan qué van a vestir, porque el Señor está preocupado de ellos. Por lo tanto, cuando el Señor pone estos árboles, indica que hay una preocupación del hombre. El hombre seguía siendo hombre. De hecho, recuerden que el hombre no tomó del árbol de la vida, por lo tanto, él no vivió para siempre. De hecho, el Señor cuando después que el hombre pecó y cerró, dijo, hay que cerrar el paso al árbol de la vida, porque si no vivirá para siempre. ¿Recuerdan? Eso dice la Escritura. Por lo tanto, el Señor puso este árbol porque era necesario para él, para alimentarse,
para vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor siempre ha estado preocupado de nosotros y siempre se seguirá preocupando de nosotros. Él no quitará esa preocupación de nosotros. La bendición diaria del Señor la tenemos. Podemos estar pasando situaciones complicadas, pero la visión diaria del Señor la tendremos siempre. Y dice que son árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Por otra parte, habla de los árboles, de estos dos árboles que estaban en medio. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Quiero poner, cuando dice el árbol de la ciencia, del bien y del mal, a veces uno lo lee como una coma. Uno lo lee como, y el árbol de la ciencia, coma, del bien y del mal. No, esto es como decir el árbol de la ciencia del bien y de la ciencia del mal. Eso es lo que, ese era este árbol, ¿ya? Para que se entienda mejor. Pero antes de ir a ese árbol, quiero que conversemos sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida nosotros lo podemos volver a ver en el Apocalipsis, en el capítulo 22. Y de hecho, cuando nosotros leemos el capítulo 22 de Apocalipsis, nosotros logramos ver qué es lo que quería Dios finalmente con los hombres. Quería tener un pueblo que le sirviera, un pueblo que fuera igual que su Hijo. Vamos a leerlo para no dejarlo, no lo busquen siquiera, lo voy a leer yo bien rápido. Apocalipsis 22 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Si se dan cuenta, acá estos servidores tenían el nombre de Dios inscrito en sus frentes. Qué precioso es esto, hermano. Esto es lo que él quería, es lo que Dios quería en un principio, que el hombre disfrutara del árbol de la vida y que pudiese convivir conjuntamente con el Señor, que tener un reino para él, que le sirvieran. Pero ya sabemos qué es lo que pasó. ¿Y quién es el árbol de la vida? El árbol de la vida es una tipificación, como decíamos, del Señor Jesucristo. El Cantar de los Cantares dice que su fruto ha sido dulce a nuestro paladar. Él dice como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amigo entre los hijos de los hombres. Y su fruto ha sido dulce a mi paladar. Ese es el árbol de la vida. Y el árbol de la vida, Dios quería que el hombre comiese de este, no solo para tener vida y vida eterna, sino que para ser disfrutado, para ser saboreado, para que Cristo viniera a morar a nuestro interior. Pero sabemos qué es lo que pasó. Y después está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, y tiene que ver con ciencia, habla de conocimiento. Y cuando habla de conocimiento, es lo que el hombre muchas veces desea, quiere, anhela. Es todo aquello que está fuera de lo que representa a Dios. Y cuando nosotros vemos estos dos árboles, podemos preguntarnos y decir por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estaba ahí en medio? ¿Por qué simplemente no estaba el árbol de la vida? ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que el Señor creó un hombre con un albedrío libre, con una posibilidad de elegir. Y ahí podemos ver que Dios no quería un autómata, no quería un títere, quería a alguien que lo eligiese a Él por voluntad propia. C.S. Lewis es un hermano, apologeta, dice lo siguiente con respecto a eso. Dice, la felicidad que Dios concibe para sus criaturas más evolucionadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidos a Él, y entre sí en un éxtasis de amor y deleite comparado con el cual el amor más cautivador entre un hombre y una mujer en este mundo es mera insignificancia. Voy a volver a leer, dice, la felicidad que Dios concibe para sus criaturas más evolucionadas
es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas a Él, y entre sí en un éxtasis de amor y deleite comparado con el cual el amor más cautivador entre un hombre y una mujer es mera insignificancia. Lo que quería Dios es que nosotros voluntariamente, o que el hombre voluntariamente se rindiera a Él, sin necesidad de tener títeres o autómatas a su favor. Pero sabemos lo que pasó. Y esto pasó tras una advertencia. En el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora, con esta pequeña introducción, sí quiero que vayamos a lo que quería compartir hoy. En el capítulo 3 nosotros vemos la caída del hombre. Y en el capítulo 3 nosotros podemos apreciar, en el capítulo 3 de Génesis, podemos apreciar cómo se juntan, cómo se unen estos tres enemigos principales que tiene el hombre. El primer enemigo es el diablo, que es nuestro enemigo. El segundo enemigo es el mundo. Y el tercer enemigo es nuestra propia carne. Y nosotros batallamos con eso, diariamente. Pero gloria al Señor, porque sabemos que batallamos sobre enemigos ya vencidos. Porque el Señor no venció solamente al diablo en la cruz, sino que Él venció al mundo y venció la carne en la cruz. Por lo tanto, batallamos sobre un enemigo ya vencido y ya derrotado. Pero es un enemigo tenaz, porque es un enemigo que nos quiere destruir. Tanto el Satanás como el mundo y como la carne. Vamos a leer el versículo 3 y veamos cómo se produjo esto, cómo podemos ver cómo trabajan en conjunto estos tres enemigos nuestros. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo que primero podemos ver acá, hermanos, es que esta serpiente, que es Satanás el diablo, lo primero que hace con Eva es de alguna otra forma apartarla, dejarla sola. Cuán peligroso, hermanos, es que los creyentes estemos solos, que los creyentes nos comencemos a quedar en nuestra casa y nos quedemos solos. Lo segundo que hace acá el enemigo es empezar a hablar con ella. Y lo más terrible viene en el versículo 2, porque dice que la mujer le respondió. El enemigo muchas veces va a venir a nuestra... porque hay un terreno que es la mente, que es donde el enemigo usa para atacarnos. Y va a venir muchas veces con palabras y distintas formas o distintas cosas a decirnos para poder hacernos caer. Pero nosotros no tenemos que... Nosotros no... El Señor no dice, no debemos argumentar con Él, porque la palabra es una sola. Y nosotros la forma de poder batallar con Él, combatir con Él, es por medio de la palabra. Y si vemos que cualquier cosa que el enemigo nos quiere venir a decir se contradice a la palabra, ya sabemos quién es el que nos está hablando. Si el enemigo nos viene a decir, por decir una cosa, quédense en su casa, te necesitas descansar, cosa que a veces es necesario descansar. Pero cuando ya eso se hace rutina 2, 3, 4 veces, quédate en tu casa porque necesitas descansar. Le aseguro que ahí no está hablando el Señor. Ahí hay alguien más que los está hablando, que les está hablando. Cuando el enemigo le dice, pone a un hermano al lado tuyo y te dice, oye, pero mira sus defectos, mira cómo es, mira cómo camina, o mira lo que te dijo. Hermanos, les aseguro que también el enemigo está actuando ahí. El enemigo quiere separar. El enemigo actúa como el lobo o como el león. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente buscante a quien devorar. ¿Y qué hace el león? El león separa a la presa que quiere cazar. El león la deja sola, trata de apartarla, porque cuando está en grupo es un león temeroso, pero cuando la presa está sola la ataca. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando el enemigo quiera separarnos, apartarnos de la comunión, porque va a venir con mentiras, porque son mentiras.
Y si esas mentiras que nos trata de poner en nuestra mente se alejan de la palabra, sabemos quién está hablando. La palabra es una sola. Amén. Dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está diciendo lo que le había dicho el Señor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fíjense lo que hace la serpiente, no moriréis, sino que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Si se dan cuenta en ese momento, hermanos, el enemigo, o sea, el enemigo le muestra este árbol. Y le muestra lo que puede pasar con este árbol. Le dice lo que pueden obtener con este árbol. Le dicen que pueden ser, incluso le dice que ustedes van a ser igual a Dios. Le pone un deseo en el corazón a la mujer, le pone un deseo a Eva en su corazón. Le pone un anhelo. Le dice que vas a poder conocer el bien y el mal. Vas a ser igual a Dios. La engaña, trastoca la palabra. Le dice si no es tan malo, si se dan cuenta. ¿Y qué representa este árbol? El mundo. Es como cuando el Señor a nosotros nos muestra el mundo. Nos dice, oye, pero si no está tan malo alcanzar fama. No está tan malo quizás crecer en tu trabajo. No está tan malo quizás obtener más de lo que ya tienes. Pero podemos ver cómo lentamente a veces nos va separando. Después vamos a ir analizando cada uno de lo que es el enemigo, el mundo y cómo combatir en sí. Pero podemos ver cómo le muestra el enemigo esto a Eva. Finalmente, en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se dan cuenta, la mujer acá vio que el árbol era agradable a los ojos. Es como cuando nosotros vemos el mundo y nuestra carne reacciona. Nuestra humanidad reacciona. Vemos que es agradable y que es codiciable. Vemos como nuestra carne empieza a manifestarse. Y acá si nos damos cuenta ya están manifestadas nuestros tres grandes enemigos. El diablo, el mundo y nuestra carne. Y los tres conjugaron ¿para qué? Para separar al hombre de Dios. Por lo tanto, nuestros tres enemigos lo que buscan es separar al hombre de Dios. Fíjense que dice que entonces sus ojos fueron abiertos. Adán y Eva eran inocentes, no se habían dado cuenta que estaban desnudos, porque no había maldad en ellos. Comieron del árbol del bien y del mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fíjense lo que dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Quiero detenerme ahí. Dice, y está escrito ahí, dice que la voz de Jehová se paseaba al aire del día. El hermano Rubén Chacón, cuando también compartió algo referente a esto en algún momento, y él decía que el aire del día se refería a tipo entre 7, 8, 9 de la tarde, cuando uno ya va llegando a la casa, después del trabajo agotador, cuando uno quiere llegar y estar con su familia, cuando uno quiere compartir, estar con ellos, cuando uno normalmente, de hecho, sale de repente a regar, o sale a contemplar, o sale ya a un descanso. Y cuando dice que el Señor va al aire del día a conversar con el hombre y su mujer, dice que porque Dios quería tener comunión con su creación. Quería estar en ese solaz tranquilo. Por eso habla del aire del día, de tener comunión con su creación. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque el hombre se había ocultado, el hombre estaba escondido, porque el hombre sabía que ya había hecho algo malo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió a la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Después le pregunta a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y así llegando a la serpiente,
Finalmente a la serpiente no le deja hablar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en vez de reconocer su pecado, en vez de reconocer su error, argumentaron contra este. En vez de devolverse y decir, pequé, o cometí o hice lo que no debía haber hecho, argumentaron contra su error. Muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos caído, muchas veces no hemos hecho la voluntad del Señor. Lo peor que podemos hacer, hermano, es argumentar el pecado que hemos cometido. Nos corresponde volver el corazón, nos corresponde volvernos al Señor, nos corresponde reconocer que Él es Dios y que nosotros somos hombres y que necesitamos su perdón o su misericordia. Así que cuando cometamos un error, un pecado, agachemos el rostro y reconozcamos que hemos pecado. Y reconozcamos que Él es Dios. Y que reconozcamos que Él tiene misericordia. Y que su gracia poderosa y su mano poderosa nos puede levantar una y otra vez. Finalmente, vamos al versículo, cuando el Señor le da la maldición a la serpiente, le dice, con respecto a la serpiente que no la dejó hablar, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero anteriormente dice, y Jehová dijo a la serpiente, ahora sí, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta misma serpiente que Dios dio una maldición sobre ella, en donde dice que la mujer le herirá en el calcañar, o sea, le herirá en la cabeza. Podemos ver ese triunfo que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. Podemos ver cómo el Señor triunfó, cómo el Señor venció, lo que conversaba al principio, lo que decíamos al principio, cómo el Señor venció en la cruz al diablo, a la carne y al mundo. Y podemos ver cómo lo hizo. Pero también vemos que esta serpiente sí ha comido polvo durante mucho tiempo. El hermano Ni dice que esta serpiente ha comido tanto polvo y es tanto lo que va a llegar a comer al final de los tiempos que ya en el Apocalipsis no se muestra como una serpiente, sino que se muestra como un dragón. Ese ha sido su alimento. Se ha alimentado del hombre, del pecado del hombre y del hombre en general, que ya no es una serpiente, sino que es un dragón. Nosotros en el capítulo 12 de Apocalipsis podemos ver a una mujer que representa a la iglesia, una mujer que estaba a punto de tener, una mujer que estaba a punto de dar a luz. Y dice que lo único que estaba esperando, y dice que había una batalla en ese momento, dice que había una guerra en ese momento, y que aparece un dragón, y que dice que el dragón se paró al frente de la mujer. El dragón se paró al frente de la mujer esperando que diese a luz a su hijo, para matarlo, para destrozarlo. El enemigo con el que nosotros estamos peleando, hermanos, nos odia a la iglesia, nos quiere destruir, nos quiere eliminar, nos quiere mantener en nuestra casa, nos quiere mantener sin servir, nos quiere mantener preocupados de otras cosas, nos quiere mantener afanados por otras situaciones, nos quiere mantener preocupados del mundo, nos quiere con la vista fuera de Él, fuera del Señor, nos quiere mantener con la vista fuera del Señor. Eso es lo que quiere, nos quiere destruir. Muchas veces el enemigo nos engaña de distintas formas. Y lo que decía recién, antes de eso, vemos entonces a esta mujer que en el capítulo 12 de Apocalipsis que representa a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, al principio veíamos batallando a una Eva individual. Pero ahora en el capítulo 12 vemos batallando a la iglesia corporativa. Este enemigo no es para ser enfrentado por uno solo. Es imposible.
No estamos capacitados. El único capacitado para eso fue nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que lo venció. Amén. Y no solamente eso, también lo venció de distintas maneras. Cuando fue tentado en el desierto, el Señor también lo venció. Amén. ¿Y cómo lo venció? Por medio de la palabra. Y luego sabemos que lo venció en la cruz. Y insisto, estamos peleando, nosotros peleamos contra un enemigo ya vencido. En el capítulo 6 de Efesios, capítulo ya conocido, capítulo ya compartido por muchos, dice lo siguiente, en el versículo 10, 6:10, Efesios. Dice, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y en qué cosa? Y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto quiero recalcarlo, hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, nuestra pelea no es contra nuestros vecinos, nuestra pelea no es contra nuestros jefes, nuestra pelea no es contra nuestros hermanos de la congregación. Hay uno que está interviniendo constantemente, que digo, voy a volver a repetir, quiere destruirnos, quiere apartarnos y quiere separarnos. Por lo tanto, nuestra batalla es contra eso, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un tema también que es claro y es real. Si nosotros todos los días estuviésemos siendo atacados por el enemigo, sería una locura para nosotros. No es un tema que sea constante todos los días y el Señor tiene misericordia en eso. De hecho, si nosotros revisamos Job, nosotros nos damos cuenta que el Señor permite que el enemigo de alguna otra forma nos ataque o permite ciertos ataques. Recuerden cuando a Pedro también, el Señor le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo, pero le dice, pero tranquilo, yo he orado por ti. Por lo tanto, vemos que no son todos los días, son momentos, pero sí hay que estar atentos, porque insisto, este enemigo quiere destruirnos. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y ceñidos con la coraza de justicia. El versículo 14. Cuando habla de ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermanos, cuando habla de la verdad, habla de la palabra. Cuando habla de la verdad, habla de la palabra. Necesitamos estar ceñidos de la palabra. Necesitamos estar conociendo la palabra. Necesitamos estar viviendo la palabra. Necesitamos que el Señor nos vaya revelando su palabra. Es tan necesaria la palabra, hermanos, para caminar. La palabra es nuestra luz. Con la palabra nosotros podemos ver. Con la palabra nosotros podemos observar. Es la lumbrera a nuestro caminar. Es necesaria la palabra, hermanos. Y no es necesaria la palabra solamente para los que están acá adelante y se paran a predicar, a hablar de las maravillas del Señor, sino que también es necesaria para cada uno de los que está sentado. Es necesario escudriñar las Escrituras. Es necesario para estar firmes cuando el enemigo quiera meter estas cosas en la cabeza, para poder saber que no son parte del Señor, sino que son parte del enemigo. Necesitamos la palabra. Escudriñemos la palabra. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza está acá. Y cuando hablamos de la coraza de justicia, ustedes saben quién es nuestra justicia. ¿Quién nos justificó? Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos justificó. Nuestro Señor Jesucristo nos compró por medio de su sangre. Por medio de su salvación, por medio de su muerte en la cruz, nosotros podemos estar acá parados justificados, porque hemos sido justificados por Él. Así que la coraza, la que nos cubre, la que nos reviste, la que guarda nuestro corazón, es esa sangre preciosa derramada en la cruz. Así que nos afirmamos de esto. Después dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio, ¿de qué? De la paz. De la paz. Y acá quiero volver a lo mismo que conversé en algún momento. Hermanos, esta lucha no es contra los hermanos.
Esta lucha es contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, guardemos la paz entre nosotros. Si hay algo complicado entre nosotros, si hay algo que está ahí todavía como que rozándose, hermanos, conversemos, llevémonos a Cristo, perdonémonos en Cristo. La Escritura dice, así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos perdonar. Denme un segundo. En Gálatas 6, no lo lean, o sea, no lo busquen. Dice en Gálatas 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El Señor Jesucristo llevó todas nuestras cargas en la cruz. Todas. Llevó todos nuestros pecados en la cruz. Llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Llevó absolutamente todo lo nuestro en la cruz. Y el versículo que antecede a esto, fíjense lo que dice, el versículo que antecede a esto dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, hermanos, si tenemos algún tema con algún hermano, sea porque tuvimos quizás alguna discusión, algún problema entre nosotros, restaurarnos. Si vemos a algún hermano que ha cometido pecado, si vemos a algún hermano que se ha equivocado y errado el camino, también traerlo, volver a traerlo a la gracia, porque es parte del cuerpo, lo necesitamos y debemos restaurarle. ¿Y restaurarle cómo? Considerándonos incluso a nosotros mismos. Hermanos, no somos superiores a ninguno. Somos hombres también necesitados de la gracia de Dios. Nosotros también éramos pecadores que necesitábamos un Salvador. Ninguno de nosotros es superior al resto. Todos, cada uno de los que estamos acá necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo diariamente para caminar diariamente. Necesitamos a Cristo diariamente para no caer. La única gracia que necesitamos para poder caminar en esto es a Cristo Jesús. ¿Es por medio de qué? Del poder de sus fuerzas, que es lo que leíamos al principio. Por lo tanto, hermanos, busquemos mantener la paz entre nosotros. Porque esta lucha es lo que decía, esta lucha no es para uno solo, esta lucha es para el cuerpo. Nosotros luchamos los unos con los otros. O sea, luchamos el uno al lado de otro. Luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La armadura que usaban los romanos, el escudo de los romanos era un escudo, yo creo, más o menos hasta acá, más o menos. ¿Ya? O sea, desde el piso hasta acá. Hasta acá, sí, más o menos. De hecho, ellos tenían una posición especial que se llamaba la posición de tortuga. ¿Ya? Esa posición era cuando lo atacaban, entre muchos lo atacaban por arriba, flechas, etcétera, lo que viniese. ¿Y qué se trataba la posición de tortuga? Se trataba de que se ponía una persona con un escudo acá, otra persona con un escudo acá, otra persona acá. Después los demás atrás, el escudo lo empezaban a dar vuelta, de tal manera de quedar como un caparazón. ¿Se entiende? Y se rodeaban completamente. Por lo tanto, todos los ataques que venían desde arriba, desde el lado, eran cubiertos de esa manera. Pero si se dan cuenta, el escudo no lo llevaba uno solo, lo llevaba un ejército completo. Y ese ejército somos nosotros. Nosotros necesitamos estar juntos para apagar los dardos de fuego del maligno. Nos necesitamos el uno al otro. ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Después dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, hermano. ¿Saben lo que es el yelmo? El yelmo es el casco. Es el casco que está acá en la cabeza. El enemigo normalmente viene a atacar nuestra mente. Viene a atacarnos con pensamiento, que es lo que decía recién. Pero hermanos, hablamos del yelmo de la salvación. Nosotros hemos sido salvados por Cristo. La salvación ya ha sido hecha por nosotros. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Le pertenecemos al Dios Altísimo. Somos de Él. Por lo tanto, todo lo que venga a decirnos el enemigo, somos de Cristo. Somos guardados por Él y somos guardados para Él. Amén. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y fíjense, dice ahora, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con E mayúscula, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Con respecto a la oración, hermano, quiero dar un ejemplo, que está en Marcos. Por la hora parece que no voy a alcanzar a terminar, pero gracias, Señor. Quiero dar un ejemplo que está en Marcos.
capítulo 2. Y es una historia muy conocida que tiene que ver con la sanidad de un paralítico. Dice, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 5. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Hermanos amados, hay muchos hermanos que sea por lo que sea porque han pecado, sea porque tuvieron algún problema quizás con algún hermano, sea porque a lo mejor el mundo los cautivó con todas sus luces, pero se han apartado. Y son hermanos. Tenemos convicción de que son hermanos. ¿Qué es lo que ha pasado con ellos? Que ya no pueden caminar, que les cuesta caminar, que están definitivamente como un paralítico. Pero acá vemos a 4 hombres que dice que tomaron a un paralítico y lo llevaron delante de la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice que por la fe de ellos, no por la fe del paralítico, sino que por la fe de ellos, Él sanó al paralítico. Pero primeramente, ¿qué es lo que hizo? Perdonó sus pecados. Pero fíjense, fue por la fe de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, necesitamos orar por estos hermanos. Necesitamos orar por aquellos que están fuera, que sabemos que son nuestros hermanos, que aunque no lo pensemos así, están pasando dolor en su corazón. Porque muchos de nosotros hemos estado fuera en un tiempo. Y cuando hemos estado fuera, más allá de que estemos fuera y estemos inmersos en el mundo, haciendo quizás qué cosas, sabemos que hay un dolor en nuestro corazón. Porque estamos fuera del hogar, porque estamos fuera de la casa, porque estamos fuera de la iglesia. Hermanos, necesitamos orar por ellos. Y fíjense que eran 4. Quizás en algún momento estos 4 que llevaban al paralítico, la carga era muy pesada. Era muy pesada para ellos porque finalmente están arrastrando un cuerpo que no puede hacer nada más que ser arrastrado. Y lo tenían uno en una punta, el otro en otra punta, y el otro en otra punta, y el otro en otra punta, arrastrando y tomándolo. Y fíjense, cuando ellos se estaban acercando, lo peor de todo que ven que la puerta estaba copada. Había tanta gente que estaba escuchando al Señor que ni siquiera podían pasar. Así que dieron el último intento. Cuando digo el último intento, subieron al techo, hicieron un socavón, se metieron y lo metieron ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estemos orando, cuando la oración sea muy pesada, cuando ya no podamos orar más, recordamos que nos falta un último paso, porque aún no vemos a ese hermano sanado, porque aún no vemos a ese hermano sanado y rehabilitado y volviendo a caminar. Todavía no vemos a ese hermano que sus pecados una vez más han sido perdonados y lo vemos caminar. Esa es la importancia de la oración, hermano. Necesitamos orar los unos por los otros. Y estos 4 eran necesarios, no eran 3, eran 4. Por lo tanto, cuando digo que eran 4, todos somos necesarios. Necesitamos la oración. La oración es muy importante. Lo último, y creo que con esto voy a terminar y no voy a alcanzar al resto. El último dice, que también está en Marcos. Y me voy a saltar todo y voy a terminar con esto. Voy a casi terminar con esto. Dice, voy a leer el capítulo 1, versículo 29 de Marcos. Dice, al salir de la sinagoga, permiso. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, ¿a quién le hablaron? Al Señor. Entonces, entonces él se acercó, quien se acercó al Señor, y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Acá vemos, hermanos, a otro hermano, o a otra persona,
que puede reflejar algún hermano o algún hermano enferma, que es la suegra de Pedro. Dice que después de salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. O sea, vinieron estos cuatro. ¿Y qué es lo que hacían estos cuatro? Estos cuatro llevaban a Cristo, llevaban al Señor. Fíjense, estos cuatro llevaron a la casa de Pedro al Señor. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cuando vamos juntos? Al Señor. Cuando nosotros vamos a visitar a algún enfermo, o vamos a visitar no un enfermo solamente físico, sino que estoy pensando en un enfermo espiritual, ¿qué llevamos? Al Señor. Y fíjense cómo se comporta el Señor, qué es lo que hace el Señor, cuál es la precaución o cuál es la forma. Dice, entonces Él se acercó. Lo primero que hace el Señor hacia un enfermo es acercarse. Se acerca. Él ve la situación, se presenta, se muestra. Después dice, y la tomó de la mano. A mí me ha pasado que que yo he visto normalmente en los hospitales, por ejemplo, que cuando uno está con un enfermo, que está muy enfermo, que está pasándola muy mal, incluso a veces casi en el lecho de muerte, cuando hay un familiar cercano, lo primero que hace es tomar de su mano. Toma de su mano y la escucha. Y escucha su dolor, y escucha sus padecimientos, y escucha lo que le está pasando. Y muchas veces recibe su corazón, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien está enfermo, muchas veces está tan atribulado que lo único que uno puede hacer es recibir el corazón de él o de ella. Porque escucha, le habla de sus dolores, le habla de sus dolores espirituales, le habla de sus dolores físicos, le dice qué ha de pasar con esto, qué ha de pasar con esto otro, porque se siente que está muriendo. Pero dice que el Señor la tomó. Y después que el Señor se acercó y después que la tomó, dice que la levantó. Qué precioso es esto, hermano. Porque después de todo esto, de este escuchar, de este acompañar, dice que el Señor la levantó. Qué precioso nuestro Señor, hermano. Y esto también el Señor lo demanda a nosotros. Porque estos cuatro fueron los que llevaron a la casa de Pedro al Señor. Por lo tanto, el Señor también nos demanda esto, que llevemos al Señor. Cada vez que vayamos a visitar a un hermano tribulado, llevemos al Señor. Llevemos su gracia, llevemos su vida. ¿Para qué? Porque es necesario sanar a estos enfermos. Es necesario ir a buscarlos. Y después dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Gloria al Señor, hermano. Quiero terminar con lo último, porque no voy a poder terminar con todo el compartir. El día viernes, hablábamos sobre David y sobre Jonathan. Qué historia más preciosa. ¿Cómo podíamos ver cuánto se llegaron, qué amistad más preciosa fue? ¿Cómo podíamos ver cómo se llegaron a amar entre ellos? De hecho, en el momento de la despedida, cuando Jonathan le dice finalmente lo que Saúl quería hacer con David, dice que se arrodillaron 3 veces. Dice que se arrodillaron y se abrazaron. Cuando yo veía esta imagen, yo me imaginaba lo siguiente, me imaginaba a uno arrodillado así hacia abajo, al otro también arrodillado, abrazados sobre el cuello el uno del otro, llorando, besándose entre ellos por esa amistad tan profunda que tenían, porque no se iban a volver a ver. Lo veía de esta forma, porque se iban a separar. Hermanos, que esa misma amistad podamos llegar a tener entre nosotros. ¿Por qué? Porque es una amistad hecha en Cristo, no hecha en nuestras fuerzas, porque nosotros nos amamos en Cristo. Y por otra parte, ¿sabes lo que significa Jonathan? Eso lo preguntaba yo el día viernes también. Jonathan significa Dios lo ha dado. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos a un Jonathan al lado nuestro, porque Dios lo ha dado. Amén. Ese hermano que el Señor te puso al lado, Dios te lo ha dado. Y es necesario para ti, como aunque no lo crean, yo soy necesario para ustedes. Así que es así. Así que démosle gracias al Señor porque tenemos un cuerpo, porque el Señor nos introdujo en el cuerpo y nos introdujo en su cuerpo. Este es Cristo revelado en nosotros, hermano. Este es Cristo revelado en nosotros. Nuestra esperanza de gloria. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que nosotros estamos peleando sobre una batalla ya ganada. Te damos gracias porque sabemos que tú nos has dado Cristo Jesús y este vive y mora en nosotros. Te damos gracias, Padre, por el hermano que tenemos al lado,
por aquel que sabemos que podemos contar con Él porque también tiene a Cristo en su corazón. Te rogamos, Padre, que esta palabra sea masticada, que sea rumiada durante esta semana, para poder comprender un poco más qué significa estar en esta batalla, en medio de esta batalla que se rige en las regiones celestes. Socórrenos, Padre, para poder vencer, para poder luchar. Socórrenos porque necesitamos de tu gracia para esto. Muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús rogamos. Amén.